buenas tardes con todos los chicos del primero de secundaria, tanto el aula A como el aula B. Por primera vez y con la ocasión de esta circunstancia que vivimos en el Perú, tenemos la oportunidad de grabar un video para ir recuperando clases de manera que ninguno de nosotros pueda retrasarse. La semana pasada nosotros tuvimos como la segunda clase de este primer bimestre un tema que nos hablaba acerca del sentido de nuestra existencia. Aquí explicábamos que el sentido existencial se encuentra en todos los seres humanos, no así en los animales, porque los animales por naturaleza ellos se comportan a través del instinto. Los animales, por esta misma naturaleza que Dios les ha dado, no tienen conciencia de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que un perro no sabe que es un perro, que una jirafa no sabe que es una jirafa. Y es por eso que no tienen conciencia de sí. Eso no quiere decir que no son seres sensitivos e inteligentes, lo son, pero en un grado que corresponde a su naturaleza, que es la naturaleza animal. El ser humano no es un simple animal. Como decía Aristóteles bastante antes de Jesucristo, decía que el hombre es un animal racional. Y este último término, racional, lo cambia todo, porque nos otorga una capacidad de poder entender el universo y la creación y todo el mundo natural desde una perspectiva que no es meramente de las cosas, del medio ambiente, de las circunstancias o de los instintos, sino que nuestro presente está íntimamente entrelazado con nuestro pasado y ansía cosas respecto al futuro. Es por eso que solamente en el ser humano se da este sentido existencial. Los animales, claro que quieren existir y tienen un instinto por el cual pueden hacer lo que se llama el instinto de supervivencia. Es por eso que en la sabana africana vemos como las gacelas de Thompson, por ejemplo, van a estar alertas y atentas porque saben que tienen depredadores. El ser humano, entonces, va a desarrollar este sentido existencial a través de su vida. Y lo hace en momentos muy precisos. No cualquier momento de nuestra vida nos va a remitir a este sentido existencial. ¿Qué momentos son aquellos que favorecen las preguntas de tipo existencial, las preguntas extremas, las preguntas que nos interrogan con respecto al propósito de la vida? Son los momentos curiosamente amargos, son los momentos de angustia, los momentos de inseguridad y, por qué no decirlo, los momentos de sufrimiento. También hay momentos en los cuales podemos vivir cosas muy profundas que hacen de que nosotros nos interroguemos con respecto a nuestro lugar en medio de este universo y por qué las cosas confluyen de tal manera para que yo tenga que vivir una existencia como la que vivo. Se da sobre todo, repito, en circunstancias de adversidad. Pero eso no quiere decir que en circunstancias de gran felicidad por allí pueda también surgir ese sentido trascendente, es decir, que va más allá, fruto de un agradecimiento a la vida, o si el ser humano tiene la fe en Dios, un agradecimiento a Dios que nos provee esta felicidad. Pues bien, entonces, si a ti te preguntan, aquí hay unos términos que tú tienes que ya comenzar a manejar. Cada vez que tú escuches hablar de trascendencia, tienes que entender que la palabra trascender significa ir más allá de donde tú te encuentras. Entonces, si la palabra trascendencia tiene una connotación natural,
del orden de lo material, entonces simplemente estamos hablando que es un tránsito de un estado a otro estado. Por ejemplo, naturalmente pasamos de ser bebés a ser niños, luego a ser púberes, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Digamos que esa trascendencia, ese recorrido de la edad del hombre que se da a través del tiempo, es una forma de trascendencia de orden natural. Sin embargo, hay otra forma de trascendencia en el ser humano que es también natural, pero que se proyecta hacia lo sobrenatural. Y estoy hablando del alma humana. Para ser precisos, y eso creo que yo no lo expliqué en ninguno de los dos salones, pero vamos a aprovechar esta ocasión para hacerlo. El alma humana es diferente al alma de los demás seres vivos. Y ánima es aquello que da movimiento a los cuerpos. Por ejemplo, si te preguntan, ¿las plantas tienen alma? Es una buena pregunta. ¿Qué responderías tú en este instante? Pues tendrías que decir que sí. Pero ¿cómo, profesor? ¿Las plantas tienen alma? Sí, porque si alma es aquello que da movimiento a un ser natural, las plantas se mueven. Por ejemplo, cada vez que salimos a un parque vemos los árboles, vemos las flores, y de pronto hoy día tú ves una flor que no estaba la semana pasada. No la has visto, pero esa flor se comenzó naturalmente a desarrollar y ese botón se comenzó a abrir sin que tú te dieras cuenta hasta el momento actual en que tú lo puedes ver. El árbol que está al lado de la sequía en la puerta de nuestro colegio, o los árboles que están allí, en un momento fueron pequeños arbustos o pequeños arbolitos, y con el tiempo se han desarrollado y han crecido. Nadie ve por la calle correr los árboles. Sin embargo, si pusiéramos una cámara de video a una velocidad, veríamos que todas las plantas, los arbustos y los árboles tienen movimiento. Por lo tanto, el mundo vegetal posee alma y es lo que le da vida a ese ser. Muy bien, a medida que el ser natural tiene mejor calidad de alma, o un alma más noble, más perfecto es. Y así podemos decir que de los seres inertes a los seres vegetales, más perfectos son los seres vegetales. Así también más perfectos que los vegetales son los seres animales, porque ellos sí que tienen un movimiento que lo podemos captar con nuestra mirada. Un movimiento, algunos animales alcanzan una velocidad increíble. Pues bien, ¿qué les permite tener esa vida y ese movimiento? El tipo de alma que tienen. En este caso sería un alma de tipo animal. Pero el ser humano no tiene solamente un alma animal. La tenemos en el sentido que podemos tener movimientos, pero nosotros no nos guiamos por simples instintos. El hombre a través de los siglos ha evolucionado y es mucho más por su razón que él toma decisiones en la vida que por sus instintos. Por lo tanto, la razón y la inteligencia humana permite que el ser humano destaque sobre todos los seres de la creación y por ello mismo sea el que la domine. Muy bien, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos tener una inteligencia a tal grado que sea capaz de captar lo que otros seres no pueden? Y aquí ya entramos al terreno religioso, lo anterior ha sido del orden de la naturaleza simplemente. En el terreno religioso tenemos que entender que el alma que Dios nos ha dado es un alma de tipo espiritual. Quiere decir que no es solamente aquello que da movimiento a nuestro cuerpo, sino que es un alma que es muy superior a la de los animales porque tiene la impronta de Dios. ¿Qué significa esta palabra impronta?
Es como la firma del artista. Cuando vemos un cuadro de un artista famoso como Leonardo da Vinci, nosotros lo podemos reconocer por la impronta de esa obra. Vemos la Gioconda y vamos a decir, ese cuadro es de Leonardo da Vinci, porque tiene su impronta. Así también cada uno de nosotros tiene la imagen de Dios dentro de sí. Dicho esto, hay que afirmar que el alma humana es un alma de tipo inmortal. Y por eso el ser humano desde siempre, desde la época de las cavernas, tiene este sentido de ir más allá. Pero más allá de dónde? Más allá no solamente del presente, no solamente del futuro, de los días que nos quedan por vivir en esta tierra, sino que el ser humano desde siempre se ha hecho la pregunta, ¿y qué habrá después de esta vida? Cosa que no hacen las plantas y que no hacen los animales tampoco. Por lo tanto, esta huella de Dios que está inscrita en el corazón de cada ser humano hace que todas las personas tengamos naturalmente un sentido religioso. Y eso es la trascendencia. Todos en algún momento nos hemos preguntado este tipo de cuestiones. ¿Por qué sufro? ¿Por qué me enfermo? ¿Cómo es posible que un microorganismo tan pequeño como este virus que nos tiene preocupados mundialmente pueda amenazar la vida de un ser humano inteligente? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué, si hay un Dios que dicen que es un Dios de amor, permite el sufrimiento de las personas? Una gran pregunta. Algunos concluyen fácilmente diciendo, no hay Dios. Simple. Pero no es tan simple, porque el hecho que no exista Dios nos pone en un grave problema, ya que nada podría justificar la existencia de lo que es y no podemos negar. Todo lo que existe tiene una causa, tiene un autor, y los creyentes decimos que ese autor es el Creador, Dios. Por lo tanto, ya dar este paso significa trascender, es decir, dar una explicación a algo que no entendemos, o que, mejor dicho, que no podemos explicar científicamente con razones de tipo teologal, es decir, con razones que vienen del sentido de la fe. Ahora bien, para tener este sentido trascendente, no basta con decir, la religión es realmente una cosa sin mucho valor, porque la religión es para aquellas personas que se resignan con no buscar explicaciones a las cosas que sí las tienen. Eso no es verdad, o si es verdad, es una verdad muy sesgada, es decir, algo parcial. Es cierto que hay gente que se resigna a la idea de un Dios y que de alguna manera fácil no se compromete con ese Dios porque simplemente lo asume como parte de su existencia, ¿no? Es el creador, es el que ha hecho todo, es el que permite lo bueno y lo malo, pero de alguna manera yo no me involucro en la existencia de ese ser, ni tampoco dejo que ese ser se involucre en la mía propia. Es muy diferente a aquel que se compromete con la fe, y es por eso que nosotros, si afirmamos que la religión es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que lo tenemos allí grabado a fuego, es justamente porque no renunciamos a nuestra razón y a nuestra inteligencia. Decir que Dios existe sin más, la verdad que yo soy el primero que me siento disconforme. Yo necesito un Dios que no solamente pueda corresponder a mi ser humano, sino que también pueda Él satisfacer de alguna manera, colmar esta expectativa que yo tengo de vida eterna. Porque finalmente la trascendencia es eso, es
saber que no es posible que hayamos venido a este mundo y hayamos aparecido en la vida con el deseo de vivir. No es posible que, siendo normal en todos los seres humanos la búsqueda de la felicidad y el rechazo, la repulsa del sufrimiento y el dolor, no es posible que la muerte sea el final de todos y de todo. Todos aspiramos a una vida eterna y ahí surgen las diferentes expresiones religiosas que vamos a ver la cuarta semana, me parece. Muy bien, hasta aquí el resumen de las preguntas existenciales, de la trascendencia, de la naturaleza religiosa del ser humano, y cierro este resumen diciendo, por lo tanto, la postura atea que niega a Dios es una postura que es respetable en el sentido de que a nadie se le puede obligar a creer en algo que no cree. Todos merecen ser escuchados y respetados en sus posiciones. Pero yo diría, la fe en Dios no es algo reñido con la razón. Por lo contrario, no creer en Dios pone en serios aprietos la inteligencia de los seres humanos, porque quedaría siempre como detenida en un punto en el cual renunciamos o no encontramos una respuesta adecuada. Muy bien, jóvenes, el día de hoy entonces vamos a entrar en este tercer tema del primer bimestre, que se titula La búsqueda del sentido trascendente a través de la historia. Ya les decía yo hace unos instantes, el ser humano tiene naturalmente inscrito en su corazón esta búsqueda de Dios. A través de la historia de la humanidad, si nos remontamos a la época de las cavernas, vemos que el hombre primitivo, los primeros hombres que han vivido en este planeta, pues han ido descubriendo su medio ambiente, las propiedades y características de ese medio ambiente de una forma progresiva. Rápidamente el ser humano va a hacer la experiencia de su sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que rápidamente el ser humano va a experimentar el dolor. Sensitivamente, cuando el ser humano ensaya fórmulas para descubrir cómo mantener el fuego, un fuego que tal vez se encendió por vez primera a continuación de la caída de un rayo que encendió unas praderas en una estepa de la época del Paleolítico. Pues bien, el hombre comenzó a ver la forma y utilizar su inteligencia para conservar ese fuego que tanto llamaba su atención, que tan útil era porque iluminaba sus noches, que tan útil era porque servía para mejorar el tipo de alimentación que él tenía, que tan útil era porque le servía para alejar los peligros en forma de animales y bestias salvajes que venían a atacarle. Pues bien, esta inteligencia que el ser humano ha aplicado para conservar el fuego necesariamente ha pasado por la experiencia del dolor físico. Cuando han visto el fuego, esas llamas y ese calor seguramente atrajo su atención. Y el ser humano es un ser de acto, por lo tanto seguramente han aproximado la mano hacia ese fuego. ¿Y qué es lo que ha pasado? Han experimentado el dolor de una quemadura. Muy bien, y como este dolor han comenzado a experimentar otras formas de sensaciones, unas agradables y otras que causan rechazo, como puede ser las enfermedades por sus síntomas, etcétera, etcétera. El ser humano entonces ha comenzado a explorar sus propias fronteras y se ha dado cuenta que había cosas que le sobrepasaban
por mucho. Por ejemplo, cuando estando en un lugar de pronto ha visto una tempestad que ha inundado todo, que la casita tan rudimentaria que había improvisado en un lugar se la llevó una corriente del río, o que de repente el lugar que había construido o donde se había posicionado junto con sus congéneres, los demás seres humanos, de pronto quedó destruido por un movimiento sísmico. Las mismas tormentas y tempestades, la aparición en una noche de los meteoritos y un cielo estrellado, la aparición de pronto de un fenómeno como es el paso de un cometa. Este tipo de experiencias ha hecho que el hombre se dé cuenta que fácilmente está sobrepasado por cosas que no entiende. Y este sentido religioso que está grabado desde la creación en nuestro corazón ha hecho que ese hombre atribuya a las criaturas, estas criaturas del cielo o de la tierra, de la fuerza de la naturaleza o de la fuerza del mundo animal, ha hecho que el hombre le atribuya una connotación divina. Y es así como han surgido las creencias en los dioses. Si remontamos un poquito esta era de la prehistoria, vamos a ver que surgen las primeras civilizaciones con grandes logros a nivel de las tecnologías rudimentarias, ¿no? Y por ejemplo, podemos citar al pueblo chino, que es uno de los pueblos más antiguos en el Asia, y vamos a ver que esa cultura se ha comenzado a desarrollar progresivamente y ha ido evolucionando a través de una serie de creencias que está entretejida con su propia historia antigua y las propias experiencias de los habitantes de ese vasto territorio. Han ido surgiendo diferentes divinidades con diferentes tradiciones, prácticas religiosas, inclusive hasta llegar al concepto de lo mágico, y finalmente así se han asentado estas creencias. En la historia antigua nosotros tenemos pueblos como los de Babilonia, que aparecen también en los textos bíblicos, o el pueblo de Egipto, que ha tenido un desarrollo también religioso de tipo politeísta, quiere decir que ellos han tenido creencias en varios dioses y en un solo Dios. Y vamos a entender que el ser humano en esa época y en ese lugar de la historia ha desarrollado su creencia en diferentes tipos de dioses, porque los dioses tenían una función que respondían un poco a la idiosincrasia de ese pueblo. Por ejemplo, el dios más grande es el dios de dos letras, Ra, es el dios creador, es el dios que tiene la cabeza de halcón, y este dios a su vez tiene una esposa que es Osiris y que representa la fecundidad. Los egipcios tienen múltiples o tenían múltiples dioses y tenían ideas supersticiosas. Por ejemplo, ellos temían mucho la oscuridad y pensaban que el mal obraba en medio de las tinieblas. Tiene mucho sentido, es hasta lógico. Pero lo que no es lógico es que para evitar que ese mal te llegue, forzado tú a salir en las noches, tuvieras que ir acompañado de un gato, por ejemplo. Esa creencia es propia del pueblo egipcio, de la época en la que los hebreos estuvieron esclavizados por este pueblo. Muy bien, entonces hay que saber, por ejemplo, nos vamos a remontar ahora hacia la historia antigua del Perú y vamos a ver que tanto en las culturas pre-incas como la cultura de los incas del Tahuantinsuyo se han comenzado a dar de diferente manera, pero
hay puntos que se desarrollan en común. Estas creencias en las fuerzas de la naturaleza, en las deidades con cuerpos de animales mezclados con extremidades humanas, etc. Y todo esto para justificar que el ser humano necesita creer que después de esta vida hay otra vida. Por lo tanto, ese sentido de la trascendencia que nosotros encontramos en la historia es algo que se repite en todas las culturas y en todos los tiempos. No hemos hablado de los griegos. Los griegos son muy importantes en la historia de la religión, porque el occidente, es decir, la cultura que hoy día tenemos, adoptó a través del Imperio Romano todos los dioses griegos para poder desarrollar también su cultura de creencia. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo allí. Yo a continuación voy a enviarles un trabajo para que ustedes lo puedan realizar, que corresponda al trabajo de esta semana. Si ustedes tienen preguntas con respecto a este tema, si esas preguntas les impiden responder las que yo les voy a hacer, pues sin duda me escriben vía web y yo les voy a responder. Les agradezco mucho su atención y les deseo lo mejor en compañía de su familia. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga abundantemente. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido